Saludos, bienvenidos a este pequeño vídeo donde os voy a presentar el último número de Peón de Rey, 110, con una portada potente. Vishy Anand, candidato, como sabéis, se ha ganado el derecho a la revancha contra Magnus Carlsen y el reportaje sobre candidatos ocupa una buena parte de la revista, que sin embargo, bueno, arranca como veis con un estilo, un diseño muy renovado. Tenemos un sumario a doble página que nos permite hacernos una idea muy rápida de los contenidos y destacan, bueno, por ejemplo, las partidas disputadas por Motilov y David Antón en el Campeonato de Europa. Como seguramente sabéis, David Antón quedó subcampeón de Europa recientemente, un gran éxito para el ajedrez español. Comenta una de sus mejores partidas y el actual campeón de Europa, Motilov, pues también una de las partidas decisivas. También, como veis, arrancamos con el tamiz, artículo de Leoncho García, donde habla de las próximas elecciones a la FIDE. Luego la revista, bueno, está llena de diferentes contenidos. Las fotos son fantásticas. Fijaros que apertura doble página, con fotos de Anastasia Karlovich, en exclusiva para Peón de Rey. Comentan este torneo, pues, de la Villa, de la Riva, Renier Vázquez, grandes maestros de primer nivel. Y, por ejemplo, también Michael Rajar, José Ángel Guerra, todos ellos estuvieron de comentaristas en Internet Chess Club, vivieron las rondas en directo. Y luego, bueno, por aquí veis la foto de Kasparov, también es un artículo muy interesante de Leoncho García, donde compara a Kasparov con Magnus Carlsen, no tiene desperdicio realmente. A mí en este número me ha gustado mucho el trabajo de Antonio Gude sobre el Interzonal de Ámsterdam. Fue un torneo espectacular. Fijaros la clasificación final, ahí ese cuadro, 24 jugadores. Smyslov primero, Larsen segundo, Spassky, Tal, Stein, Bronstein, Ivkov, Reshevsky, Portis, Gligorich, vaya nombres. Y evidentemente Antonio Gude, uno de los más expertos y cualificados estudiosos de ajedrez para presentar ese torneo. La revista lleva también muchas secciones de tipo didáctico, por ejemplo, artículos de finales de Jesús de la Villa, un experto en la materia. Realmente creo que se puede aprender mucho con esta revista, con Peón de Rey, como no, también, pues siempre Carlsen, ¿no?, como protagonista. Aquí un ex entrenador suyo, el Isbaru Vilava, haciendo un análisis, ¿no?, de qué puede pasar, hasta dónde puede llegar Magnus Carlsen. Y otros muchos artículos. Sabrina venciendo en Belgrado, ella misma nos comenta su mejor partida. La verdad que escribe muy bien Sabrina Vega, os va a gustar el artículo. Y como siempre, secciones de entrenamiento. Así se jugó en el europeo. Esto es juego real, son partidas disputadas hace muy poco, una selección estupenda, montadas como problemas, para que podáis, tanto si estudiáis vosotros como sois entrenadores, podáis clase a alguien. Pues evidentemente es un material de primerísima utilidad, ¿no? Como siempre, también análisis teórico, el Candidatos, Óscar de la Riva dedica 6 páginas a resumir las mejores novedades. Y aquí, muy interesante, las viñetas de Guadalupe. Es otro de los puntos fuertes de la revista. Le da, yo creo, un colorido fantástico y realmente se hace muy agradable de leer. Creemos que hemos acertado con los cambios de diseño. La revista, opino, y todo el mundo cree lo mismo, ha ganado muchísimo. Y os pido, por favor, que le deis una oportunidad a Peón de Rey. La hacemos con muchísimo cariño. Creo que lo vais a pasar muy bien. La revista sale cada 2 meses, solamente cuesta 8 euros y os puede dar muchas horas de satisfacción, de placer ajedrecístico y también ayudaros a mejorar vuestro nivel. Por cierto, también la tenéis en ChessApps. Si os interesa más el formato interactivo, pues ahí podéis también disfrutar de la revista en la plataforma digital ChessApps. Nada más, gracias por vuestro tiempo. Gran maestro Miguel Illescas, como siempre, a vuestro servicio. Chao. Saludos, bienvenidos a ICC. Este es el gran maestro Miguel Illescas y os voy a contar qué sucedió en la última ronda del torneo Memorial Gashimov que se ha venido celebrando en Azerbaiyán, en la ciudad de Shamkir. Este torneo reunía a lo más selecto de la élite mundial y sobre todo despertaba especial interés la actuación de Magnus Carlsen. Aquí, en este evento, ha sufrido Carlsen sus primeras derrotas como campeón del mundo y una de ellas en la primera vuelta fue precisamente frente a Caruana. Hoy lo tenía también delante, frente a frente, esta vez con piezas blancas Magnus Carlsen,
La partida arrancó con el habitual peón dama del noruego y Caruana agazapado esperando su oportunidad para plantear, al menos eso pensábamos, la defensa Grunfeld, en la que es un gran especialista. Hay que decir que Magnus necesitaba la victoria para lograr el triunfo del evento, puesto que iba empatado a puntos con Fabiano Caruana. Ambos se disputaban el primer puesto, pero como Caruana le había ganado en la ronda anterior, en la primera vuelta, el resultado particular, en caso de empate, habría sido favorable al italiano y, por tanto, Magnus tenía que ganar sí o sí. Caruana sorprendió a su rival con el avance C5, un movimiento que muy pocas veces, o quizá ninguna, había empleado antes el italiano, que, como decimos, es un gran experto en la Grunfeld. Esperaba seguramente Carlsen la jugada de 5, a lo cual normalmente, pues después de enroque, las blancas juegan C4 y las negras pueden elegir si tomar o bien la que está ahora de moda, súper sólida, C6. Esto es conocido de los matches entre Kasparov y Karpov, donde se daba este tipo de estructuras simétricas. Carlsen ha jugado esto con cierto éxito, lo cual no quita que, bueno, es una estructura simétrica que objetivamente no debería dar una gran ventaja a las blancas. Caruana, de todos modos, digo, quiso sorprender con C5 y aquí Carlsen se quedó pensando unos 6-7 minutos para contestar C3, un movimiento que realmente sorprendió mucho a Caruana. La idea de Carlsen es bastante simple, juega C3, una jugada tímida, pasiva, pero su objetivo es, si las negras hacen el movimiento natural, C por D, blancas podrían retomar y después de D5 se llegaría a esa posición simétrica, que es lo que Carlsen había preparado para esta partida. No es que esta posición sea especialmente venenosa, pero Caruana parecía empeñado en evitar entrar en la preparación de su rival y aquí gastó muchísimo tiempo, casi media hora, pensando qué hacer. Lo cierto es que C3 no es nada habitual y permite a las negras un amplio abanico de opciones. Podrían jugar cualquier movimiento tipo dama C7, podrían jugar dama B6, defendiendo el peón en ambos casos, incluso con esa idea caballo A6, no sería nada estúpida esa jugada tampoco. Desde luego podrían tomar en D4, incluso enrocar, que es lo que habitualmente hacen las negras en esta línea, pero Caruana quiso, no sé si, bueno, pensó demasiado para mí. Yo creo que gastar 30 minutos aquí es demasiado, no se puede gastar tanto tiempo calculando variantes, no hay nada que calcular, es una cuestión interna de feeling, cómo te sientes. Lo cierto es que jugó de 5. Yo creo que, no digo que sea un error, pero no es lo más apropiado. Cuando las tablas te valen, juégale simétrico y, oye, entras en su preparación, pero en este caso es que es una cuestión relativamente fácil de jugar. Tomas en D4, juegas D5. Aquí Carlsen gastó menos de un minuto en tomar. Ya vio el noruego la oportunidad de jugar una posición desequilibrada y en este caso con un peón de más. Esta variante es conocida con colores cambiados y en aquel caso, evidentemente, el alfil estaría como que el alfil estaría en F1, ¿no? Si fuera el blanco o el negro. Y en aquella situación, con negras se puede jugar esta línea. Imagínate, con un tiempo más, pues todavía más atractivo tomar este peón. Por tanto, yo creo que Caruana se equivocó, por un lado, gastando casi media hora, y en segundo lugar, la decisión que toma permite que la partida vaya precisamente donde Carlsen quería, a un tipo de juego rico en posibilidades para una lucha compleja que el noruego necesitaba desesperadamente para jugar a ganar. Lo cierto es que, a ver, compensación hay bastante, no sé si suficiente, no me atrevo a decirlo. Había algunas partidas que habían seguido así, hasta a 5, y aquí las blancas tienen un enorme abanico de posibilidades. Magnus casi que ya con su jugada alfil E3 sale de los senderos teóricos y plantea problemas muy concretos. Básicamente defiende el peón y está dispuesto a jugar su partida con peón de más, completar el desarrollo. Es cierto que las negras logran una buena compensación, indudable, pero no es menos cierto que el blanco tiene un peón tranquilamente. Aquí yo creo que la jugada crítica era caballo G4, preguntar a este alfil qué quiere hacer en la vida, porque lo cierto es que no es fácil contestar con blancas. Si el alfil va a cualquier lugar como alfil F4, las negras pueden jugar E5,
Incluso también contra alfil de 4, E5, blancas podrían intentar algo como H3. Esto en algunas líneas funciona, pero aquí no parece, porque las negras logran una posición abierta para sus alfiles. Es verdad que el blanco puede ganar un peón, pero fíjense el alfil de G7, qué fenómeno, ¿no? Un monstruo. Es difícil creer que el blanco tenga ventaja aquí. Después de caballo G4, quizá la idea de Magnus era dama C1, pero en ese caso opino que el hecho de conquistar la pareja de alfiles, por ejemplo, después de caballo A6, por ejemplo, torre de 1, caballo E3, dama E3, E6, al final luego dama C7 y el peón de C5 puede ser un objetivo, y en cualquier situación las negras ya tienen un gran alfil para mostrar como compensación por el peón sacrificado. Pareja de alfiles, algo es algo. Caruana no lo ha visto así, ha jugado más posicional, más a largo plazo, caballo C6, y permite ya que la compensación sea mucho más, podríamos decir, a corto plazo. El negro se queda definitivamente con peón de menos, juega en el centro, aquí no quiso jugar E5, quizá le preocupaba caballo B5 y caballo D6, puso, si las blancas juegan si las negras aquí juegan alfil E6, el blanco puede jugar A4, hace fuerte a su caballo, que siempre tiene la oportunidad de entrar en D6. Caruana quiso evitar esta maniobra a caballo B5 A4, para eso jugó primero él A4. De esta forma la casilla B5 ya no será del todo sólida. Y como decimos, la compensación está ahí, pero poco a poco las blancas van a acabar el desarrollo. Dama C1, siguió el juego con el avance E5, torre D1, dama E7, jugadas más o menos naturales. Y en este momento, Magnus, yo no sé si afinó del todo. Yo creo que hubiera sido mejor, creo, algo como H3, con idea de evitar ya para siempre cualquier entrada en G4, tanto del alfil como del caballo. Y al mismo tiempo, si las negras sacan su alfil, que sería la jugada natural, alfil E6, el blanco puede atacar caballo G5, molestando a ese alfil. Observen que las negras no tienen la jugada H6, por la posibilidad de alfil por H6, ¿no? Con la dama en C1 y el alfil en E3. Creo que esto habría sido incómodo para Caruana, ¿eh? Pero bueno, Carlsen jugó caballo B5, que parece un movimiento natural, pero quizá no sea el más preciso, como veremos. Fabiano jugó alfil E6 muy bien. Ahora las blancas echan de menos la posibilidad de jugar A4. No pueden, obviamente. Magnus Carlsen continuó con caballo G5. Claro, ¿ahora qué pasa? Si ahora H3 es un poco distinto, porque las negras ya pueden jugar torre A5. Si el caballo entra en D6, realmente queda un poco vacío de contenido y permite a las negras jugar B6, inmediatamente atacando la posición del caballo. Yo creo que aquí obtenía una compensación bastante buena el negro. Por eso Magnus jugó caballo G5. Otra alternativa era, en lugar de caballo G5, directamente caballo D6, pero ahí se ve la fuerza de B6. El alfil ha salido a tiempo, el alfil negro está en E6 perfectamente, el caballo está, como decimos, un poco tocando el vacío. Está realmente más débil que fuerte ahí. Por eso quizá Magnus empezó con caballo G5, pero ahora la jugada alfil G4 es distinta, porque ahora ataca el peón de E2. Por eso ahí echamos de menos la jugada H3 del blanco, ¿verdad? Son finezas, sutilezas. Hay que decir que ambos bandos gastaban mucho tiempo en estas jugadas. La partida se ponía a un ritmo muy lento y se anunciaba un tremendo apuro de tiempo, puesto que los dos gastaban mucho tiempo en cada movimiento. Posición totalmente nueva, desconocida, partida importante, decisiva para el resultado del torneo. Y bueno, todavía había 3 posibles resultados. La posición era compleja. Aquí, después del alfil G4, Carlsen, después de casi 7 minutos, lanzó un movimiento muy interesante, caballo D6, invitando a su rival a tomar en E2. Yo no sé si Caruana tenía que haber tomado. Lo cierto es que no lo hizo. La jugada del alfil E2, yo creo que se contestaba con torre por D5. Sorprendente sacrificio de calidad, pero justificado cuando se ve que las negras tienen muchas dificultades para defender el punto F7. Ahí lo vemos. Se podría quizás seguir con caballo D8. Defiende todo, al menos eso parece. La compensación blanca sería enorme. Tendría un peón pareja de alfil, perdón, un peón y un ataque fuerte, como vemos, atacaría el alfil.
y después de algo como alfil G4, dama E4, incrementando la presión, la compensación sería muy grande. Caruana no quiso entrar en esto. Yo creo que hizo bien. Jugó H6, que es un buen movimiento. Caballo se tuvo que retirar. Pero aquí, en mi opinión, se produce un error importante por parte de Caruana. La jugada natural, rey H7, que el italiano hizo, es muy lenta. Parece que tenía que jugar B6. Este era el movimiento crítico que le hubiera dado una buena compensación. Las variantes son muy complejas. Yo creo que mejor reservamos el análisis de las mismas para peón de rey. De lo contrario nos alargaríamos aquí mucho, pero en la revista Peón de Rey les prometo que mostraremos bien los análisis y las sutilezas de por qué era tan importante ese tiempo. Ahora voy a intentar resumirlo. Después de rey H7 veremos que el blanco juega H3. Las negras se van, alfil E6, y las blancas ya pueden jugar B4. Así fue la partida. El caballo ya va a quedar sólido, el peón de B4 viene a proteger el de C5 y ya no hay problema. ¿Qué pasaba? Que si el negro tomaba en F3 para jugar B6, o sea, alfil por F3 en la jugada anterior, después E4 y después B6, el tiempo de haber llevado el rey H7 permite que las blancas contesten con B4. Si hubiera un alfil en G4 aquí, podrían tomar en E2 porque E4 habría echado el caballo. Es una línea compleja, como digo, la vamos a analizar a fondo en la revista, pero bueno, quédense con ello. El rey H7 fue lento, Magnus contestó bien jugado con H3. La partida ahora va a tomar un derrotero favorable al jugador noruego, que hasta la jugada 29, yo creo que, bueno, las próximas, de aquí al final de la partida, yo diría que Magnus Carlsen jugó perfecto. La ventaja que tiene la supo hacer valer, observad. Especialmente me gustó mucho cómo calculó su jugada 29. Vamos a ver ya todo seguido. El blanco se ha quedado con peón de más. Las negras van a intentar montar algún contrajuego. Observamos ahí la jugada caballo E4 tratando de montar un ataque en flanco de rey. La verdad que ahora lo vemos con más perspectiva, pero durante la partida daba miedo el ataque que podía lograr Fabiano Caruana. Carlsen jugó como los príncipes. Observen esa jugada caballo de 2, invita al rival a tomar en D6, pero en ese caso el blanco volvería con caballo C4 y el peón de D5 estaría prácticamente condenado por el ataque de las blancas. Sobre ese punto, con la jugada caballo de 2 se asegura el cambio favorable de los caballos y Carlsen poco a poco se va poniendo cómodo. A pesar de todo, tuvo que resistir un ataque formidable. Observad ahí cómo se lanza Fabiano Caruana. Parecía, bueno, era realmente una incógnita saber hasta qué punto Carlsen habría valorado bien sus posibilidades defensivas. Lo cierto es que no pasó ningún apuro el noruego. Observad cómo poco a poco se va aclarando el panorama. Caruana sigue atacando, pero Carlsen fuerza los acontecimientos y cuando parece que las negras están en la punta del ataque ya logrando una compensación formidable, atacando ahí el alfil, Carlsen tenía todo perfectamente calculado y observad la jugada de 4, ofrece el cambio de damas, prácticamente obliga a dama por G3. Ahora parece que la idea negra es muy fuerte, alfil H6, si las blancas toman la pieza, pero Carlsen juega torre D3, sí señor, un movimiento excelente que realmente ya deja la partida sentenciada desde el punto de vista estratégico. Apenas gastó tiempo, Magnus aquí ambos iban ya bastante apurados, pero lo cierto es que ya ahí la partida queda totalmente definida a favor de las blancas. Vamos a verlo. La táctica es que, bueno, la dama está atacada, se tiene que retirar, entonces el blanco tranquilamente toma en F5 y después rompe en E4 con muchísima fuerza. La jugada del alfil H6 ahora ya no es tan fuerte porque ya no hay jaque en E3 y después de unas pocas jugadas las negras quedan en situación desesperada, peón de menos y peor posición. Ya aquí cuando vi dama E3 ya comprendí que no había realmente posibilidades de defensa satisfactorias ni contrajuego para Caruana. Se queda con el peón de menos
Las blancas tienen un control total de las casillas blancas. Ahora atacaba el blanco el peón de H5, está B7 constantemente en el aire. Magnus puede comer ese peón casi cuando quiera, prefiere primero reforzar su posición, B4, y aquí las negras, viendo que van a perder el peón de B7, juegan a la desesperada E4 para tratar de lograr algún contrajuego. Activan sus piezas, el alfil y el caballo, que va a entrar por E5, pero como veremos, eso no llevará a ninguna parte. El caballo entra y no pasa nada. El blanco tiene todo bajo control, el balance definitivo son 2 peones de más y realmente no se ve ni una sola posibilidad de contrajuego. Caruana no sabía qué hacer, jugó rey G8 y aquí con el tiempo apretando ya las últimas jugadas de control, no hay color. Magnus encuentra un plan fácil, las negras no pueden realmente oponer resistencia, el caballo no puede tomar porque está la torre en el aire. Caruana jugó dama en 7, pero Carlsen siguió con caballo de 6. No hay trucos, quizá Caruana confiaba todavía en algún truco táctico, un jaque para cambiar damas y luego ganar la torre, ¿no? Pero lo cierto es que Magnus ya tenía todo bien calculado. Las blancas recuperarían la torre ganando la partida. Las siguientes jugadas son ya sencillamente una ejecución, un trámite, puro trámite, las pocas jugadas que faltan. Podemos ver cómo finalizó el juego. Después de torre G5, las negras intentaron lograr algún tipo de contrajuego, permiten al blanco coronar su peón, como veremos, con C7 ya el avance C8 es imparable, y un último chiste a cargo de Caruana, digo chiste porque da este jaque con la esperanza de que las blancas se equivoquen. Si Magnus Carlsen hubiera jugado el rey H2, recibe mate en 3. ¿Lo ven ustedes? ¿Pueden verlo? Efectivamente. Caballo F3 jaque. Este era el truco, que tenía el último truco, si alfil por dama G1, y si dama por alfil E5, y las negras ganarían la partida. Pero evidentemente Magnus tenía todo calculado, jugó rey F2, las blancas tienen sencillamente dama de más, que no es poco, una dama limpia, y después de unos pocos jaques, las negras tuvieron que abandonar. Ya se acaban los jaques, la torre blanca va a venir a defender, cualquier jaque la octava, y no hay tiempo de hacer absolutamente nada. La suerte está echada, y así quedó definido el torneo, Magnus Carlsen campeón, y realmente con una actuación, yo diría, muy meritoria. Recuperó bien el terreno el noruego después de sufrir 2 derrotas en la primera vuelta. Fue capaz incluso de mantener su elo. Prácticamente está por encima de 2.880, 2.881 el elo después de este torneo para Magnus Carlsen. Un buen torneo sin duda también para Fabiano Caruana, que gana 4 puntos a pesar de su derrota en la última ronda. Y bueno, pues el resto han sido en este torneo meros comparsas. Basta decir, bueno, Mamediarov ha sido realmente el peor parado, con un resultado desastroso. Hoy las otras 2 partidas, Nakamura, Radiabov y Mamediarov, Kariakin, terminaron en tablas, todos más o menos satisfechos, menos Mamediarov. Quizá a Caruana le haya quedado un mal sabor de boca después de esta derrota, a pesar de su buena actuación general. Y, por supuesto, Magnus seguro que se ha ido muy contento con estas últimas victorias y, sobre todo, con esta revancha contra este rival que le resulta tan difícil, Fabiano Caruana. Este ha sido el resumen de la partida para Internet Chess Club. Les pedimos, por favor, que nos acompañen en los directos. Ahí es cuando lo pasamos bien, cuando se aprende mucho. Les recomiendo un vídeo que grabé, bueno, que hemos colgado en abierto para que ustedes puedan ver cómo es el ambiente en vivo y cómo se analizan y se diseccionan las partidas, las aperturas. Se aprende mucho realmente en ICC, interactuando, preguntando, y espero que nos den la oportunidad de demostrárselo. Nada más, esto ha sido todo. Gracias, Miguel Illescas, para ICC, como siempre. Les espero aquí con más ajedrez. Hasta pronto.